Gracias, por supuesto, a los ponentes por su disponibilidad para con la Federación Socialista Asturiana y, en fin, por su solvencia, y a María Luisa Garcedo, una vez más, en fin, reforzando algo que todos sabemos, que es su capacidad de trabajo y de coordinación. En este caso, en un asunto crucial para los socialistas, o mejor dicho, crucial para la sociedad en general, que es el estado de bienestar, las reflexiones sobre lo público, sobre el estado de bienestar. Ayer escuchábamos las opiniones de los asturianos, vamos, de los ciudadanos en general, sobre el estado de bienestar y en particular en Asturias, que nos colocaba, por cierto, a la cabeza del pelotón autonómico en cuanto al aprecio por determinados servicios, como es el caso de la sanidad o de la educación. Pero es verdad que en este momento eso que conocemos como el estado de bienestar está sometido a unos requerimientos y a unas presiones, pues como no había conocido hasta ahora, ¿no? Unas amenazas enormes. Y no me refiero a lo que tiene que ver con la crisis económica, es decir, con que haya que se tomen una serie de medidas, por ejemplo, la congelación de las pensiones o restricciones en los países europeos para acceder a determinados servicios públicos, o que exista un debate en torno a la edad de jubilación, que se ha aumentado, por cierto, en Alemania, o existe en Francia también esa previsión, incluso en España, ¿no? Porque estamos hablando de una crisis de caballo que necesariamente va a hacernos reformular las condiciones o la dimensión del Estado en un momento concreto, pero tiene un carácter coyuntural, o hablamos de perspectivas científicas que nos dicen que tendremos una estructura demográfica dentro de 30 años que seguramente no acertarán o podrán no acertar en cuanto al número de activos, pero que sí aciertan y lo hacen al milímetro en cuanto a que se va a duplicar casi el número de pasivos, por ejemplo, en el caso concreto de la sociedad española, ¿no? Pero el ataque en relación al estado de bienestar es más profundo que todo eso, ¿no? Porque tiene que ver con la concepción misma del Estado, tal como fue formulado por T.H. Marshall después de la Guerra Mundial en sus célebres conferencias en Cambridge, ¿no? Entendiendo que no se trata de simplemente unas transferencias de la seguridad social o de un acceso a unos servicios públicos, sino del derecho de ciudadanía a acceder a esos servicios públicos. Es decir, la ciudadanía es un concepto dinámico y estuvo vinculada a la titularidad en un momento de derechos civiles o políticos y una tercera generación de derechos, bastante después, derechos económicos y sociales, que son los que definen el estado de bienestar, los que definen esa nueva frontera social, que está conectada esa ciudadanía en donde se ejerce en el espacio público, que es el espacio de lo común, de lo que es de todos, y donde se ensancha ese espacio con estructuras colectivas de solidaridad en las que pues, el anciano depende del joven, o el enfermo del sano, o el que no tiene trabajo del que tiene empleo. Esa concepción de derecho es la que está en el objetivo real ahora mismo del estado de bienestar, o de los enemigos, o los adversarios del estado del bienestar. Y se hace en nombre de la globalización. Ayer se comentaba aquí, se decía, es verdad que las empresas compiten hoy en mercados mundializados, en mercados planetarios e integrados, y los costes son muy distintos en función del origen de esas empresas, de los países y de los sistemas de protección colectiva que existan. Y es cierto, pero claro, eso también debería permitirnos o hacernos reflexionar sobre de qué estamos hablando, de qué clase de progreso estamos hablando, progreso entre comillas, si se puede interpretar por progreso un desarrollo tecnológico independiente del desarrollo moral o del desarrollo social, ¿no? Si se puede interpretar que ese progreso exige como víctima colateral la desaparición del estado de bienestar, o lo que es lo mismo, la desaparición de lo que es el cimiento de la legitimación de muchos estados, fundamentalmente en Europa, del Estado mismo, ¿no? Y esa es la reflexión que tenemos que hacer, y cuando escuchamos que debemos de demostrar los políticos, pues no solo eficacia, sino transparencia y calidad, no solo los políticos, sino las clases dirigentes en general, que es también lo que deslegitima lo público, hombre, conviene reflexionar y añadir a eso que además interesa también que la gente vea que de verdad se hace política, ¿no? Porque da la sensación de que estamos construyendo, por ejemplo, en el caso concreto de Europa, renunciando no solo a políticas socialdemócratas, sino renunciando a cualquier política que embride
pues las fuerzas impersonales económicas en nombre de los ciudadanos, ¿no? Y eso también produce una fortísima desafección hacia la política. Pero más allá de esa idea de ofensiva en nombre de la globalización sobre el estado de bienestar, hay otra que es más próxima y más concreta, y que tiene que ver con la colisión que siempre existe entre el concepto o la lógica económica capitalista del seguro y el Estado como, en fin, la previsión o la provisión de servicios públicos por parte del Estado. Hay una necesidad de desplazamiento y una tensión permanente entre esos dos polos. Aquí en España se manifiesta con mucha claridad. Yo tengo que deciros que sigo pues los discursos de José María Aznar. Lo digo, no lo hago, por supuesto, porque vaya a encontrar en ellos ninguna profundidad intelectual, que por supuesto no la hay, ni tampoco porque con la edad se me haya desarrollado y esté aflorando, pues, no sé, algún instinto masoquista que tuviera, ¿no? No, lo hago porque José María Aznar es quien controla, desde el punto de vista moral, pero también táctico e ideológico, a la derecha política española y al Partido Popular a través de FAES. Y hace a veces manifestaciones sobre las que tenemos que estar muy atentos porque luego se concretan en políticas. Por ejemplo, no hace mucho, y hablando precisamente sobre cómo reformular el estado de bienestar, esta persona decía que a los socialistas no nos importa la calidad de la sanidad, sino que nos importa que sea pública. Aunque al ser pública, o justamente por ser pública, sea más cara y dé peor servicio. Bueno, pues de esa reflexión hay que deducir dos cosas. La primera, una prevención ideológica, un apriorismo sobre lo público que siempre ha tenido la derecha y que conocemos, como lo público como anticompetitivo e ineficiente. Y lo segundo, pues un interés, que es el interés, en este caso, de hacer negocio con la sanidad, que se está haciendo ya en Madrid, pero que no debe extrañarnos porque el mismo Aznar hace muchos años, o hace bastantes años, dijo que por qué no había que hacer negocio con la educación. Y se le dijo, sí se puede hacer, pero no se debe. Y lo mismo pasa con las pensiones. Es decir, esta tensión está en todas las manifestaciones del estado de bienestar. Cuando el Partido Popular nos dice que no está de acuerdo con que se congelen una parte de las pensiones públicas y se ahorren 1.500 millones, pues nos está diciendo también a la vez que el Estado dedique no 1.500, sino 2.000 millones vía desgravaciones fiscales para favorecer las pensiones privadas, ¿no? Pues esos son aspectos que tenemos que tener muy claros para ver cuál es la confrontación permanente que se está haciendo desde determinadas visiones ideológicas y políticas y económicas en relación al estado de bienestar concebido como estorbo al negocio privado. Y a partir de ahí, reflexionar también en lo que tenemos que hacer nosotros. Evidentemente, ser más eficientes. Ser más eficientes en la gestión de lo público. Y ser más eficientes exige también ser conscientes de que los servicios públicos son la justicia social hecha realidad. Pero no hay posibilidad de hacer justicia social sin competencia económica, sin ser competentes desde el punto de vista económico, ¿no? Y yo disiento mucho de esa parte de la izquierda que entiende la política como magia y que quiere justicia social, pero sin ser competitivos y sin ser eficientes desde el punto de vista económico. Es decir, esa parte de la izquierda para los que reflexionar o razonar económicamente es como conspirar socialmente, ¿no? Que existe. Y para los que el mercado es una máquina de desigualdad promotora, de desigualdad social, que a mí no me lo parece. No me parece que el mercado sea una realidad antisocial. El mercado es un mecanismo que asigna recursos y seguramente el que menos mal los asigna de todos los que conocemos. Lo que ocurre es que el mercado necesita reglas, necesita leyes y necesita arbitrajes. Y cuando no existe, pues lo que hay en el mercado, la ley de la selva, que nos lleva a las situaciones como las que estamos viviendo en este momento, ¿no? Y esa perversión de las palabras que nos dicen, oiga, no, mira, aquí lo que hay que procurar son mercados libres. Y yo lo repetiré otra vez, no, nosotros debemos contestar, queremos mercados, pero queremos mercados no para que ellos sean libres, sino para que la gente sea libre.
y sea libre del miedo, y sea libre de la necesidad, y sea libre de la enfermedad y del dolor, ¿no? Esa es la reflexión que tenemos que hacer. Y hay alguna más, porque como vivimos en una democracia y entendemos que la democracia es un sistema que consagra derechos y que además los protege, debemos de recordar, que a veces nos cuesta también, que la democracia, ese mismo sistema, ese mismo régimen, impone deberes y que lo que no se puede es esperarlo todo sin dar nada. Y eso hay que tenerlo claro, y esa cultura del esfuerzo y de la responsabilidad hay que reivindicarla, y ahora, en la situación que vivimos, hay que reivindicarla más que nunca. Es decir, exigir a la gente que sea responsable, y por supuesto, antes que a nadie, a nosotros mismos. Y entender que para mantener un estado de bienestar, y antes se relacionaba, y yo creo que es algo evidente el estado de bienestar con la cohesión social, debemos de plantearnos qué nivel de cohesión social queremos, o mejor dicho, qué nivel de cohesión social estamos dispuestos a financiar. Y cuando decidamos eso, también tendremos que asumir la responsabilidad respecto a cómo financiarlos. Esa sensación que existe de la gratuidad de todo, que la hemos generado durante mucho tiempo y que todos hemos contribuido a ello, hay que erradicarla. La gente a veces piensa que la sanidad y la educación son gratis. Y se escucha además, no es que es gratis, pues no es gratis. Cuesta, o lo pagamos, y tenemos que ser claros en ese aspecto. Como ciudadanos, con un impuesto, o la vamos a pagar como consumidores con un precio. Y ese es el debate. Y hemos contribuido todos a que la conciencia fiscal en España se vaya diluyendo por esa sensación de que, en fin, las cosas eran más o menos gratis, y también por otra razón, porque los españoles tienen la idea de que efectivamente en este país hay unos elevados niveles de fraude. Y eso diluye cualquier conciencia fiscal, ¿no? Yo creo que la ciudadanía está dispuesta a asumir sacrificios para que el Estado ajuste sus cuentas, pero exige a ese mismo Estado que conocer, o que busque, o que indague en las cuentas que tantos españoles tienen, por lo visto, en Suiza, en Liechtenstein o en otros paraísos fiscales, ¿no? Eso es una cuestión vital, una cuestión educativa también de los ciudadanos que sepan que hay que pagar impuestos, porque ayer se decía que estaban, de acuerdo con las perspectivas que se habían hecho, efectivamente dispuestos a pagar más impuestos con más calidad de servicios, pero yo tengo la sensación de que están dispuestos, o estamos dispuestos a que otros paguen más impuestos, ¿no? Y hay algún estudio del Instituto de Estudios Fiscales, precisamente, en el que, analizando las preferencias de los españoles desde el punto de vista fiscal, segmentadas por rentas, pues todos ellos, desde todos los sectores, desde los ricos, los adinerados, hasta los trabajadores con menos cualificación, todos tienen la idea o la sensación de que contribuyen más a las arcas públicas de lo que reciben de ellas, ¿no? Y esos son percepciones que tenemos que erradicar, que tenemos que cambiar, y tenemos que ser conscientes de que en asuntos fiscales hay que transmitir un mensaje muy coherente con lo que queremos hacer. Y, por supuesto, eliminar cualquier sensación o cualquier idea de inferioridad de la gestión pública respecto a la privada, porque además no es verdad. Hoy se ha hablado aquí de la gestión municipal. Bueno, yo lo que os propongo es que comparemos la gestión municipal entre dos ciudades aquí en Asturias que tienen un modelo absolutamente distinto, Oviedo y Gijón. Sin entrar en demasiadas profundidades, algo objetivo, el Banco de España. Cada ovetense debe, por la deuda municipal, con cargo a la deuda municipal, 100 euros más que cada ciudadano de Gijón. Pero es que en Oviedo se ha vendido desde el agua hasta el cementerio. Es decir, ya ha desaparecido, se ha liquidado el patrimonio municipal. Y en Gijón existe. Yo planteo cuál será en realidad el diferencial neto de lo que debe, teniendo en cuenta ese patrimonio en Gijón, un ciudadano de Oviedo y uno de Gijón. Esas son las cuestiones que tenemos que poner encima de la mesa y que machacar y decir una y otra vez sin ningún tipo de complejo. Como ningún tipo de complejo hay que tener en relación a la idea, que ahora se nos transmitía, de que la cohesión social es un elemento de competitividad. Yo creo que efectivamente eso es así, y lo creo de verdad, porque la competitividad está vinculada
a muchas cosas, a nivel de infraestructuras, de comunicación, de transporte, por supuesto, sobre todo ahora a las infraestructuras, digamos, de innovación o de investigación, ¿no? Pero además de parques científicos o universidad o centros tecnológicos, que de verdad innova, donde está lo esencial para investigar está en los innovadores y en los investigadores, y esos son mentes. Y mientras las mentes vayan vinculadas a los cuerpos, y yo creo que eso va a durar todavía muchísimo tiempo, pues cuerpos y mentes juntas, ¿verdad? Estamos todos convencidos de que prefieren innovar y que prefieren investigar en sociedades cohesionadas, que prefieren vivir en ciudades como esta, ciudades compactas y no en ciudades privatizadas, en una ciudad en medio de la ciudad desvinculada del resto, con una sensación de no pertenencia a un conjunto, a una comunidad, porque esos servicios públicos de calidad dan más cohesión, dan más seguridad y hacen a esas sociedades más habitables, más vivibles y más humanas. Nada más y muchas gracias.